¿Ya? Entonces aquí había un ángulo alfa, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué lo primero que uno ve? Bueno, lo primero que uno ve es que esta partícula va a moverse por acá, ¿ya? Y va a tener una desaceleración porque aquí hay aceleración de gravedad. Así que, pensando en lo que va a pasar nomás, la partícula no puede llegar acá con la misma velocidad que tenía, ¿ya? Y eso todos lo tuvieron bien, en cierta forma. No puede llegar con la misma velocidad porque necesariamente está desacelerando, ¿ya? Y entonces, bueno, va y salta esta partícula y entonces va a recorrer una distancia r a lo largo de ese camino y entonces les preguntan un poco cuál es la distancia r a la que va a llegar la partícula. ¿Ya? Vamos a resolver la mitad del problema nomás, porque la otra mitad en general todos la tuvieron bien, que es la parte del movimiento parabólico. Entonces, lo que suponemos es que la partícula va a llegar con una velocidad v1 aquí a la punta del plano, y con esa velocidad v1 va a ser simplemente un lanzamiento de proyectiles común y silvestre que nadie debería tener problema en resolver, ¿cierto? Pero la dificultad del problema, de alguna forma, fue en que ustedes no lograron saber cuál era esa velocidad v1, ¿ya? Y eso es grave. Y les voy a explicar por qué es grave. Porque lo que ustedes hicieron fue suponer que la velocidad... Voy a tratar de equivocarme acá, ¿ya? Me sale más fácil equivocarme cuando no trato de equivocarme. Pero voy a tratar de equivocarme y hacerlo como lo hicieron ustedes. Y entonces ustedes en general, la mayoría, se dio este sistema de coordenadas, I y J. ¿Ok? Y entonces en ese caso la velocidad va a ser la velocidad inicial, digamos que la velocidad inicial va a ser un v0x según I y un v0y según J. ¿Sí? Y tiene dos componentes. Entonces uno dice cuáles son las componentes de la velocidad. v0x, la velocidad en el eje horizontal, es la velocidad inicial, pero por el coseno del ángulo, ¿cierto? Coseno del... Perdón. La componente horizontal de la velocidad, v0x, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. La componente y de la velocidad es la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? ¿Estará bien esto? Sí, porque el módulo de la velocidad, ¿cierto? De la velocidad inicial, debiera ser igual a v0, y eso es la raíz cuadrada de v0 al cuadrado por el coseno cuadrado de alfa, es decir, v0x al cuadrado, más v0y al cuadrado, que es v0 cuadrado por el seno cuadrado de alfa, y por supuesto que eso es igual a la raíz de b0 cuadrado, y eso por supuesto que es igual al módulo de b0, así que, y eso es igual a b0 porque es positivo, así que está bien, ¿cierto? Eso está bien. Ya, y aquí viene la maldad que ustedes hicieron, y es la siguiente. Bueno, ¿hay aceleración en x? No, porque toda la aceleración es según g, la desaceleración es según g, así que B0x sigue siendo B0x es igual a B1x, ¿ya? Porque se conserva, porque no hay ninguna fuerza en esa dirección. Y por lo tanto va a llegar arriba con esa misma B0 coseno de alfa. Pero B0y va a cambiar, porque como la aceleración está en y, entonces la partícula va a disminuir su velocidad. ¿Y en cuánto va a disminuir su velocidad? Bueno, B1y va a ser igual a la velocidad inicial, o sea, a v0y, menos 2 veces la aceleración por la distancia que recorre la partícula. ¿Sí? Aquí había varias maneras de equivocarse. ¿Ya? Ojo con esto, todo esto está equivocado. ¿Ya? Equivocado a propósito. Bueno, así que estamos haciéndolo mal, ¿ok? Y entonces V1i va a ser igual a la velocidad inicial i menos algo, ¿cierto? ¿Cómo es esta fórmula típicamente cuando uno quiere encontrar la velocidad final y conoce la aceleración? Porque es un movimiento uniformemente acelerado, en este caso desacelerado. La aceleración en i tiene es g, así que uno podría equivocarse de varias formas acá. Pero ¿cómo es típicamente que uno escribe esto?
Profe, ¿Y por tiempo? disculpa que... Yo no me sé las Disculpe. fórmulas de memoria, como ustedes se darán cuenta, pero casi que creo que es así la fórmula. Es B1i al cuadrado menos B0i al cuadrado tiene que ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? ¿Les suena eso o no? 2 veces la aceleración de gravedad g por la distancia. Y la distancia, la distancia esta era d. ¿Ya? Ahora, la distancia d, bueno, no es la distancia, a lo mejor la distancia d no es la distancia, sino que más bien d seno de alfa. Así que esto deberá ser algo así como d seno de alfa. ¿Les suena esa fórmula o no? ¿Les suena que en un movimiento uniformemente acelerado, b final al cuadrado menos b inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia? ¿O no les suena? ¿O está equivocada esa fórmula? Todos me miran con cara de que nadie se acuerda. No, no, está bien, Yo no está me bien. acuerdo, bro. Está bien, profe. ¿Sí? Ya, entonces debiera ser así. Ya, esto está completamente malo. Malo. Malo, malazo. Malo. ¿Por qué? No es claro, no es fácil ver, ¿ya? No es fácil ver. Aquí uno podría haber seguido desarrollando, ¿cierto? Y uno podría encontrar que b sub 1i es igual a raíz de b0i. O sea, y b0i es b0 seno. Así que aquí va a quedar b0 seno de alfa menos 2 veces g de seno de alfa. Y todo eso en una raíz, ¿ya? Así que esto se podría incluso simplificar un poco como raíz de seno de alfa por B0 menos 2GD, ¿ya? Y esto, un pequeño comentario que nos va a servir para discutir algo de después, ¿ya? Nunca un profe les va a mostrar un ejercicio malo en clase a propósito, ¿ya? Quizá salvo esta honrosa excepción. Esta es la manera incorrecta de hacer el problema, ¿ya? Y ahí ya tiene el B0i, entonces el B1i ya ahora tiene también el B1x, porque el B1x simplemente conservar el B0x con el que partimos y listo, y tiramos nuestra partícula desde el plano. ¿Cuál es el problema con esta manera de resolver el problema? ¿Dónde está el error acá? Bueno, el error está en lo siguiente, que la partícula, cuando se mueve por el plano inclinado, en realidad está sujeta a una desaceleración a lo largo del plano inclinado. La desaceleración no es en i, sino que es a lo largo del plano inclinado. ¿Ya? ¿Por qué? La razón no es muy clara de ver al principio, ¿ya? Pero la vamos a tratar de... estamos profundizando en el problema, ¿sí? Estamos como investigando en el problema. Entonces, esta es la manera incorrecta de hacer el problema, ¿ya? Ahora sí que estamos seguros de que está malo. Y ahora vamos a empezar a hacerlo de manera correcta, ¿ya? Y vamos a ver por qué es distinto. Cuando uno tiene el plano inclinado y tiene la partícula en B0, ¿ya? De partida, nosotros lo vimos en clase y yo se los mencioné alguna vez. A mí, esta manera de escribir los ejes coordenados cuando uno está en un plano inclinado no me apetece, ¿ya? No me acomoda, porque en realidad cuando uno tiene el plano inclinado lo más sencillo es siempre poner el eje coordenado a lo largo del plano inclinado, en I y J, ¿ya? Ahora bien, nosotros tenemos nuestra partícula subiendo, no hay roce, por supuesto, la partícula va a subir por el plano inclinado, pero no significa que no hayan otras fuerzas, ¿ya? Y si hacemos un diagrama de cuerpo libre de nuestra partícula, entonces vamos a ver que hay una fuerza de gravedad hacia abajo, mg, hay una fuerza normal, ¿cierto? Que es la normal que le está pegando el plano a la partícula, una fuerza normal. ¿Alguna otra fuerza?
No hay otra fuerza. Fíjense que la partícula no se despega del plano y por lo tanto la aceleración según J unitario es 0. ¿Ya? Y aquí me van a permitir ocupar mi notación para esto, por favor. La masa por la aceleración en I tiene que ser igual a 0 y es igual a las fuerzas que están en esa dirección. Si este es el ángulo alfa del plano inclinado, ¿cuál de todos estos es el ángulo alfa acá? ¿Cuál les suena que es el ángulo alfa? Si achicamos el plano, me tinca que ese es el ángulo alfa. ¿Sí? Porque si ponemos el plano horizontal, la normal va a ir para arriba, se va a achicar el ángulo alfa de ahí, va a quedar en 0. Y si agrandamos el ángulo para el otro lado, va a quedar así. Así que m por i2 punto igual a 0 significa simplemente que la normal menos mg coseno de alfa es igual a 0. Y en la otra dirección, m por x2 puntos, en este caso, es igual a menos mg por seno de alfa. Y entonces x2 puntos, o la aceleración a lo largo del plano inclinado, entonces es constante e igual a menos g seno de alfa. Y entonces, chicos y chicas, esto se convierte ahora en un movimiento en una dimensión uniformemente acelerado, en realidad uniformemente desacelerado. Y podemos ocupar la misma ecuación que ocupamos antes, pero ahora lo estamos resolviendo bien, porque esta es la aceleración. Y si se fijan, la aceleración tiene una componente. La aceleración es un vector, así que si dibujamos el vector, esa es la aceleración. Es contraria al movimiento de la partícula, obviamente, es una desaceleración, lo cual es lógico, porque estamos lanzando la partícula con una cierta velocidad y sabemos que va a desacelerar a lo largo del plano. Así que como desacelera a lo largo del plano, va a llegar con una velocidad menor al final del plano. Y entonces, yo lanzo la partícula, está sujeta a esa desaceleración a lo largo del plano. Esto es un movimiento unidimensional típico nomás. Entonces aquí podemos ocupar nuestra fórmula, porque podemos decir que v0 cuadrado menos v1 cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por la distancia, menos 2 veces la aceleración por la distancia. Y por lo tanto, v1 al cuadrado, perdón, aquí me equivoqué, porque esta es la velocidad final, ¿cierto? La velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Velocidad final menos la velocidad inicial, la velocidad final es la de v1, así que v1 al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces g por seno de alfa por v, y por lo tanto v1 es igual a v0 cuadrado menos 2g seno de alfa por v a la 1 medio, o lo que es lo mismo, la raíz de v0 cuadrado menos 2g seno de alfa por v. Y esto está correcto, ¿ya? Esta es la manera correcta de resolverlo. Ahora, ¿por qué nos equivocamos arriba? Y se equivocó el 75% del curso. Valentina, dime. Perdón, es que no me quedó muy claro cuál es la aceleración en I. La aceleración en I es 0, Valentina, en la manera correcta como lo hicimos. ¿Sí? Porque fíjate que nos preocupamos de poner el eje coordenado ahora distinto a como lo pusimos acá, y como la mayoría de ustedes lo hizo, que fue poner el eje cartesiano con el I tongo horizontal y el J tongo vertical. ¿Ya? Y entonces hay que descomponer un poco las velocidades y se vuelve un poco más enredado. Yo lo hice como lo habría hecho yo, que es que cada vez que hay un plano inclinado, mejor pongo el sistema de coordenadas a lo largo del plano inclinado. ¿Ya? Y de esa forma, yo sé que la partícula va a subir sin despegarse del plano, por lo tanto, si no hay roce, necesariamente no hay aceleración en I. Ya no hay aceleración en I, pero sí hay una desaceleración en X, en este X.
Valentina, que es el X a lo largo del plano. Entonces, lo que yo les digo es que el movimiento ahora de la partícula se convierte simplemente en un movimiento unidimensional, porque es a lo largo de esta dimensión nomás en donde va a desacelerar la partícula. Ahora, si uno hubiera mantenido el sistema de coordenadas original, por ejemplo, el que ustedes mantuvieron, eso también habría resultado bien, ¿ya? Se vuelve un poco más engorroso el cálculo y los desafío a que a que lo revisen y lo vuelvan a hacer con su sistema de coordenadas. Se vuelve un poco más engorroso el cálculo. Si el problema que ustedes no se dieron cuenta es que cuando ustedes ponen ese sistema de referencia, la desaceleración de la partícula tiene una componente en Y y también tiene una componente en X. Entonces el problema es que ya no es verdad la supersuposición falsa que habíamos hecho acá, y esta es la parte más falsa de toda la solución del problema, es que B0X se iba a conservar cuando llegara acá. No es cierto eso. No es cierto. También va a disminuir la velocidad en B0 en X. ¿Ya? Y uno dice, ¿pero por qué? Si la aceleración es en Y. Sí, pues, pero si la partícula estuviera libre. Pero cuando está el plano inclinado, la aceleración no es en Y, es a lo largo de Y gorro, ¿sí? A lo largo del plano inclinado hay desaceleración. Y entonces aparece una componente de la desaceleración en X. ¿Por qué aparece esa componente? Aparece justamente porque está la fuerza normal. Valentina. Pepe, entonces deberíamos haber como separado el ejercicio en dos, como primero lo del plano inclinado y luego el movimiento parabólico. Exacto. ¿Ya? Yo creo que les falló la intuición acá de darse cuenta que esta parte de acá no era de cinemática, sino que era un problema de dinámica. ¿Sí? O sea, nunca cacharon que esta parte era un problema de dinámica. ¿Ya? Porque a todo esto, díganme que sí, ¿les parece que esto era difícil de hacer? No, bo. Era un problema fácil de dinámica. Ya es solo que ustedes no lograron reconocer, eso creo que fue lo que les pasó, que no lograron reconocer que este era un problema de dinámica y que no era un problema de cinemática nomás. Que tenían que haber hecho un diagrama de cuerpo libre y haberse dado cuenta que aparecía esta desaceleración a lo largo del plano. ¿Sí? Ahora, voy a enganchar con la materia de trabajo y energía porque hemos visto en las clases anteriores que hay una conservación de la energía mecánica, ¿sí? Y la conservación de la energía mecánica es de la siguiente forma. La energía cinética más la energía potencial, en este caso gravitatoria, no cambia si es que... ¿Cuál es la condición para que se conserve la energía cinética, la energía mecánica total? ¿Cuál sería la condición? Que no haya roce. Que no haya roce, que no hayan fuerzas no conservativas, ¿cierto? En el caso, y estamos ahora, todavía estamos acá, ¿cierto? En el caso del plano inclinado, no hay fuerzas no conservativas. Solamente hay fuerzas conservativas. Y entonces podemos ocupar la conservación de la energía mecánica. ¿Cómo ocuparíamos la conservación de la energía mecánica para resolver el problema del control? Fácil, porque en cero, ¿cierto? Uno dice, bueno, en cero la partícula no tiene energía potencial gravitatoria. Suponemos que el cero de la energía potencial gravitatoria lo ponemos en el piso y solo tiene energía cinética. Entonces la energía cinética inicial es igual a un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y cuando llega al final del plano inclinado, ha recorrido una distancia d y tiene energía cinética, ¿cierto? Tiene una energía cinética final que es un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, pero además
tiene energía potencial gravitatoria, ¿cierto? ¿Cuánto vale la energía potencial gravitatoria? Bueno, vale m por g por la altura que se desplazó la partícula entre estar en la base del plano inclinado y llegar al tope del plano inclinado. ¿Cuánto vale la altura que se desplazó la partícula entre la base del plano inclinado y el tope del plano inclinado? D seno de alfa. D seno de alfa. Y como se conserva la energía mecánica, estos dos son iguales, ¿cierto? Perdón, esto es K final más U sub G final, ¿cierto? Y aquí podríamos poner incluso U sub G inicial, que sabemos que es 0, ¿ya? Más 0. Estas dos son iguales, ¿cierto? Y entonces un medio de m por b1 al cuadrado más mg por d seno de alfa tiene que ser igual a un medio de m por b0 al cuadrado. Las m todas se van y b1 al cuadrado es igual a b0 al cuadrado menos 2 veces g por d por el seno de alfa, o b1 es igual a b0 cuadrado menos 2g de seno de alfa, la raíz de eso. Que, como ustedes verán, es lo mismo que encontramos arriba, haciéndolo por dinámica. Entonces, esta manera de hacerlo, trabajo y energía, también es válida. Y si ustedes fueran a responder esto en la prueba con la materia nueva, que no entra en el control, ¿cierto? Pero si ustedes quisieran ocupar la materia nueva para resolver el problema 1, también estaría bien, ¿ya? Esta es la universidad y pueden ocupar toda su caja de herramientas. Si ustedes se sienten confiados de ocupar trabajo y energía en un problema mañana, podrían hacerlo, ¿ya? Con lo cual, la letra chica de todo esto, no estoy diciendo que tengan que estudiar trabajo y energía para mañana. Pero si se sienten confiados, entonces lo pueden ocupar. Pero estoy diciendo que no estudien eso para mañana. Ya, bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? Ya, entonces ¿se dan cuenta que el problema era fácil? ¿O no? ¿Creen que van a tropezar con la misma piedra mañana? ¿Tropezarían con la misma piedra mañana? ¿O ya son gente madura en física, ya entienden todo y tienen una madurez? El control les sirvió para madurar algunas cosas que tenían no tan bien desarrolladas. ¿Profe? Ya, le pedí a José y al Tomás, o a Lenzo, que corrigió la pregunta 3, que les desarrollen la pregunta 3 completa mañana. ¿Ya? Y ellos van a hacer la pregunta 3 completa porque les pedí que lo hicieran, ¿ya? Y lo van a hacer. Y se las van a explicar. Y la explicación de la pregunta 3 toma como 1 hora y media, ¿ya? Así que en una de esas se van a demorar en eso harto. Le voy a sugerir al José que explique las partes más importantes nomás, no sé. Porque si no van a perder mucho tiempo. Maite, ¿tú me querías preguntar algo? Sí, es que yo me equivoqué en eso, como que tomé el ejercicio entero como si fuera solo un movimiento parabólico y no como si primero hubiera un movimiento en la pendiente y después el parabólico. Como, ¿a qué cosa del enunciado me puedo aferrar como para no volver a tropezar con lo mismo? O si se me ponen como una pendiente, yo tengo por sentido común que asumir que por algo me la ponen y la tengo que usar. Sí, Maite, yo creo que faltó experiencia ahí porque el plano inclinado en general, nunca les vamos a poner cosas en el enunciado que no tengan que ocupar. Entonces, el hecho de que había un plano inclinado acá es indicación de que la partícula no se va a mover libremente como un proyectil, sino que se va a primero ir pegadita al plano inclinado, que es lo que haría una partícula en este caso. Eso es lo que va a hacer una partícula en este caso, ¿ya? Y de ahí recién va a saltar del plano cuando salga del plano y ahí va a ser libre. ¿Ya? Pero antes de eso está la fuerza normal de la cuña acá, ¿ya? Y uno puede hacer el experimento y así va a resultar. No hay ninguna vuelta. ¿Profe?
Sí. Una que pregunta que, ¿en qué caso es legal cambiar el sistema de referencia? Porque aquí sí podríamos hacerlo, ¿verdad? Después Claro, en el aquí segundo lanzamiento. y- lo que pasa es que ustedes podrían resolver el problema en dos partes. Y después cuando uno va y cambia el sistema de referencia nuevamente, lo vuelve a cambiar nomás. Y dice, y ahora esto es un nuevo problema en donde la partícula sale proyectada con una velocidad v1 y la resuelvo como un lanzamiento de proyectiles. Claro. ¿Sí? Ahora, el ángulo con el que sale obviamente es el mismo ángulo del plano inclinado. Eso también es física y también uno podría haberse equivocado en eso, pero en eso no se equivocaron. ¿Ya? Y por eso la mayoría tiene un 4 y no tienen un rojo. Porque se entiende que hicieron bien la mitad del problema y la otra mitad no. ¿Ya? Porque también hay un tipo de corrección que no es el tipo de corrección que usualmente nosotros hacemos en física, que sería una corrección así como adaptativa en el sentido de que si se equivocan en una parte que está antes, entonces ya después está todo malo. Ya eso en general no pasa. Eso. No sé si tienen más dudas sobre esa parte del problema. ¿Cómo se dio cuenta que había que usar dinámica? ¿Cómo me di cuenta yo? Sí, yo no me daría cuenta. Porque no es porque no hay ninguna posibilidad de que sea un lanzamiento parabólico. ¿Quién me preguntó? Camila. Camila. ¿O Carla? Estoy medio sordo. No te escucho, Camila o Carla. Es como lo que le contesté a la Maite antes. Mira, supongamos que está la pelota ahí. Ya estoy tratando de mostrarles cuál es mi manera de pensar acá. Y la pelotita va a ir con velocidad v0. ¿Cómo es el movimiento parabólico si es que sale con velocidad v0 y un ángulo alfa? El movimiento parabólico es así. Va a cruzar por el plano inclinado para ciertos valores de v0. Sospechosos. ¿Hay algún movimiento parabólico que permita que la partícula vaya derecho y que después empiece su movimiento parabólico? Ninguno. Porque ese no es un movimiento parabólico. El movimiento a lo largo del plano inclinado no es un movimiento parabólico. A menos que el plano fuera... Aquí estamos rizando el rizo un poco, como se dice, ¿ya? Estamos analizando el problema. Esto es como... A menos que uno dijera, bueno, el plano inclinado en realidad no es inclinado, sino que es en realidad una parábola, ¿ya? Y entonces la partícula va a seguir una parábola acá. Dudoso que les preguntáramos algo así, ¿ya? Este era un plano inclinado de verdad y entonces no hay ninguna posibilidad de que este fuera un movimiento libre, de que la partícula libremente se metiera acá. Entonces, bueno, hay que calcular una aceleración. La pregunta es, ¿cuánto vale la aceleración a lo largo del plano inclinado? Lo que muchos de ustedes supusieron era que la aceleración era simplemente menos g y que actuaba sobre la componente i de la velocidad. Ah, pero es que ya ahí están olvidándose de Newton, ¿ya? De que la sumatoria de fuerzas es igual a m por a y que entonces ustedes tienen que sumar todas las fuerzas de la partícula porque hay una fuerza que no pueden soslayar, que es la fuerza normal. Y si se fijan, la fuerza normal tiene una componente en y y tiene una componente en x para apoyar a la partícula. Y esa componente en x uno podría sospechar que es la que está produciendo de alguna manera media indirecta la desaceleración en x. Si uno no tiene la intuición clara, y esto es algo que también les recomiendo, cuando uno no tiene la intuición clara sobre el problema, lo que uno tiene que hacer es dejarse llevar por las matemáticas nomás del problema. Si uno no tiene claro la intuición y uno no está seguro, pucha, ¿será esto un movimiento parabólico o qué? Sumatoria de fuerza igual a m por a nomás, ¿ya?
hacer bien el diagrama cuerpo libre y avanzar en el problema con el buen diagrama de cuerpo libre, tratando de evitar olvidarse de alguna fuerza, porque esa es la otra, el error posible en los problemas de dinámica es que uno se olvida de alguna fuerza, ¿ya? Y eso también requiere un poco de experiencia, y seguro que van a tener más experiencia mañana que la que tenían cuando dieron el control 1. ¿Ok? Ya, nos tomamos harto más que 20 minutos, yo todavía, pero encuentro que esto igual era necesario, un repaso para el control un poco, y también enganchamos con la materia de trabajo y energía, así que me parece bien que hayamos hecho esto. Ahora, quiero darme 5 o 10 minutos ya para repetir algo que hemos hablado antes, que es un poco la evaluación que ustedes tienen del curso y en particular de mí como profesor de cátedra. Estuve revisando los comentarios de la encuesta docente y son bastante desastrosos, ¿ya? Yo les reconozco que nunca había tenido una encuesta docente tan mala en mi vida de profesor en la U. Nunca, ¿ya? Esta es la peor encuesta docente que he tenido. Y no digo que no se justifique, porque probablemente hay una buena justificación para eso, ¿ya? En parte, yo he sido demasiado relajado con el curso, creo, en la primera parte. Los he tratado a ustedes un poco como si fueran estudiantes de doctorado, quizás, o de posgrado, y no como estudiantes de pregrado de primer año. Y yo siempre he sido desordenado y siempre he improvisado en las clases. Siempre. ¿Ya? Eso no es algo nuevo y es parte como de mi personalidad incluso. Pero eso no significa que yo haya tenido mala nota antes en la encuesta docente. De hecho, siempre he hecho mis clases así, como que si miramos una mosca y encontramos que hay algo más entretenido de hacer, lo hacemos. ¿Ya? Yo nunca me guío obviamente por la materia y tengo plena conciencia del programa del curso, tengo plena conciencia de lo que están haciendo los auxiliares en clase auxiliar, aunque ustedes no lo crean. Estamos súper bien coordinados con ellos, al menos. Y entonces me sorprenden varias cosas. Primero, me sorprende la diferencia de la evaluación que ustedes hacen de la cátedra conmigo. Ya, en general, ustedes le ponen puros 7 a los auxiliares. Ya, el Tomás tiene un 7.0. Es decir, todos los que contestaron la encuesta docente le pusieron un 7 al Tomás. El José tiene algo así como un 6.8. Y yo tengo, no sé, una nota súper mala. Tengo algo así como un 4.9. ¿Ya? Y hay algunos de ustedes que me pusieron un 1. O sea, hay 3 alumnos que me pusieron un 1. También hay bastantes que me pusieron un 7. No creo que me merezca un 7. Tampoco creo que me merezca un 1. ¿Ya? Yo creo que hay varios que me odian por el desorden. También hay varios que me odian por la... sí, el Ignacio se está burlando de mí ahí en el chat. Me odian por el desorden, me odian por la improvisación, o sea, me odian también un poco por mi propia personalidad, ¿ya? Y eso no tengo nada que hacer con eso. Entonces, ustedes saben, ya les comenté la semana pasada que tomé algunas decisiones. Tomé la decisión primero de, en general, no hablarles de cosas que no tengan que ver con la materia de física, ¿ya? No, eso, lo cual no significa que vayamos a hacer la clase menos cercana, porque también debo reconocer que hubo muchos comentarios positivos, y uno que me llamó mucho la atención y que lo guardo en mi corazón y lo guardaré para siempre, ¿ya? Es que alguien dijo que yo era el único profesor que lo hacía sentir humano en la universidad, ¿ya? Y la verdad es que, ya sea como justificación o como quieran, cuando yo me voy por las ramas y le hablo de otras cosas, es porque también siento que esto lo podría hacer un robot, ¿ya? Y también, como les he contado, o no sé si se los he contado, alguna vez hizo el experimento de pasarle a un actor el guión de una clase de física, ¿ya? Y el actor salió con mejor nota que el profesor verdadero. O sea, se sabe que si uno hace una performance, ya hay una performance en que uno construye un edificio y ustedes quedan atónitos con la bacanidad del profesor, eso en general es mejor evaluado que un profesor que duda, que no sabe bien cómo hacer el problema, o que se detiene, o que ve pasar una mosca y se distrae. Eso en general no está bien evaluado.
y no está bien evaluado porque también la clase es una performance, ¿ya? En cierto modo. Y entonces muchas veces los profesionales de la performance lo pueden hacer mejor que un profesor, ¿ya? Y cierta dosis de histrionismo y de preparación es necesaria para que la clase sea buena y entretenida, ¿ya? Eso también lo tengo súper claro. Entonces, bueno, en base a sus comentarios yo no me deprimí ni nada. Creo que tengo el cuero chancho, el cuero más de chancho de lo que yo pensaba. Tomé nomás algunas acciones, ¿ya? Y de hecho desde la semana en que empezamos a ver trabajo y energía, en que las clases han estado muchísimo más estructuradas, ¿ya? Ustedes tienen que darse cuenta de eso, porque ya les pregunté y yo también sé cuando hago las clases más estructuradas, ya, sí yo sé. Así que supongo que lo están disfrutando más, los que necesitan más estructura están encontrando la clase un poco mejor, supongo. Y eso va a seguir siendo así, ¿ya? Va a seguir siendo estructura más que desorden, y incluso la pizarra también la estoy haciendo más ordenada. O sea, me estoy esforzando en que haya más estructura. También me estoy esforzando en que ustedes tengan más estructura de parte de la coordinación del curso, que sepan con anticipación qué cosas van a entrar, cuándo tienen ejercicio, cuándo no tienen ejercicio, qué entra en el ejercicio. Ya también toda esa como misterio que del principio, que parece que a algunos también los desesperó, también lo estoy eliminando y lo estoy cortando un poco de raíz. Pero lo que no va a cambiar, y creo que no va a cambiar, es que no voy a bajar el nivel de la manera en cómo les estoy haciendo la clase. Voy a seguir mostrándoles la física con toda la matemática que yo crea que es necesaria para que ustedes entiendan. Si ustedes no entienden la matemática, les voy a seguir mostrando maneras simples de hacerlo y voy a tratar de buscar ejemplos, pero tampoco voy a intentar bajar la cosa ni como se dice en inglés, como dicen los gringos, dump it down, ¿ya? O edulcorársela, o azucarársela, o atontárselas, porque los respeto mucho yo como estudiantes como para hacer eso, ¿ya? Yo creo que ustedes son capaces de seguir mi clase, a diferencia de lo que dicen algunos de los comentarios en la encuesta, que no son capaces de seguir mi clase, ¿ya? Y por supuesto que hay algunos comentarios que también no voy a pescar ni para bien ni para mal, como alguien que dice que la materia que yo paso en cátedra no sirve para el control, ¿ya? O no sé, eso no cacho, como si el propósito del curso fuera llegar al control. Ya eso lo he explicado 1500, 800.000 veces, que para mí el propósito del curso es que ustedes aprendan física, y los controles son una herramienta nomás para saber cómo les está yendo en ese aprendizaje, ¿ya? Y ese, por ejemplo, el sentido detrás de hacer un control recuperativo. Uno diría, ¿por qué nos están regalando otro control? Es como, no, porque si a mañana les va mejor, significa que algo pasó entre el control 1 y el nuevo control 1 que justifica que ustedes tengan mejor nota. Y si fuera por mí, les haría un tercer control 1 y un cuarto y un quinto, y si cae dentro del semestre y ustedes logran aprender todo lo que tienen que aprender, ese es el propósito de este curso. Ya el propósito de este curso no es que tengan mala nota, ni que se lo echen, ni que lo reprueben. Así que bueno, espero que más que en mis palabras de cambio, se note más bien en las acciones y en el hecho de que la clase está más entendible o más accesible, que eso es lo que estoy tratando de hacer de aquí, o sea, que empecé a hacer desde que empezamos con la nueva unidad, ¿ya? Eso también justifica un poco el cambio de libro y que estemos mirando el Yankoli y no el Massman necesariamente para esta parte. Ya, no sé si tienen algún comentario o algo. Ya, y entonces yo les pido nomás que... sí. Es que por lo menos lo que me empezó a servir más a mí fue como leer antes el Serway antes de entrar a clase, como que igual está como ordenado en el mismo orden que tenemos, que nos va pasando la materia. Entonces como que lo que me ayudó mucho en el control 1, bueno, igual no fue mal, pero lo que igual me ayudó era leer el Serway y después entrar a la clase, porque así entro entendiendo. Porque al principio entraba y quedaba en la luna y no entendía ni jota, terminaba la cátedra y sentía una desesperación. Así que ese es como lo único que me sirvió a mí. Porque el Massman no lo logré entender. Entonces,
pasé al Serwave. Y ese sí me sirvió. Igual no se desanimen de no entender el Massman, porque en algún momento lo van a entender y les va a parecer fácil, ¿ya? Eso va a pasar. Eso también va a pasar. Así que... Pero sí, por eso también le subí el Jankoli, porque el Jankoli es como el Segway, ¿ya? Aunque ustedes verán que las integrales están igual ahí, ¿ya? Y solo que no están explicadas. Pero no hay manera de pasar esta materia sin cálculo, ¿ya? Y ese es un problema de la educación chilena nomás, que ustedes probablemente debieran tener trigonometría y cálculo integral en cuarto medio, ¿ya? Y no en la U. Pero no sé cuándo se va a resolver eso. Difícil que se haga un cambio así en el corto plazo. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, si no hay más comentarios, entonces quería retomar con lo que estábamos haciendo de antes, que era un poco, no sé si se recuerdan, pero, y esto es un poco anterior a lo que estábamos viendo, vimos el ejemplo de un resorte, ¿ya? Y establecimos cuál era la fuerza. Parece que no están viendo el cuaderno, ¿cierto? No. No, profe. Ahora sí. Ya. Ahí sí. Vimos que si uno tenía un resorte y uno estiraba el resorte le ofrecía a uno una cierta resistencia que era proporcional a la distancia en que uno estiraba el resorte. Sí, mientras más distancia uno estira el resorte, más fuerza hace el resorte de vuelta, ¿ya? Y esa es la ley elástica o la ley de Hooke. Y entonces es interesante ver cómo funciona esa ley de Hooke en términos de trabajo y energía, ¿ya? Lo que vimos fue que si uno evaluaba el trabajo mecánico que hacía a la mano, era un medio de K por X0 o por X cuadrado, ¿ya? Y ese trabajo mecánico, entonces, uno lo podía evaluar y, en fin, a lo mejor lo podíamos ocupar también para hacer algún tipo de conservación, pero dejamos eso ahí y después dijimos, bueno, vamos a seguir con esto en algún momento, ¿ya? Y este es el momento, ¿ya? Este es el momento en que vamos a seguir con eso. Entonces, pensemos un poco en el resorte, nuevamente, y en general uno tiene siempre un resorte amarrado a una masa, ¿ya? Y entonces yo les dije que existía lo que se llamaba un cierto largo natural, que era la longitud que tenía el resorte en la posición en donde el resorte está tranquilo y no ejerce ninguna fuerza al bloque. Supongamos que el bloque está en una superficie sin roce. Si es que esta superficie tuviera roce igual a 0. Si el bloque está en una superficie sin roce, puede partir moviéndose, pero después va a tomar una cierta posición en la cual el resorte va a tener un cierto largo. Ese largo en equilibrio es el largo natural. Y entonces nosotros decíamos, bueno, la fuerza con la que el resorte se mueve, si es que uno pone el eje de coordenadas en X igual a 0 lo pone justo en el punto en donde el resorte está en su largo natural, entonces la fuerza del resorte, la fuerza elástica del resorte, es igual a menos K por X, donde X, vector, ¿cierto?, tiene longitud X y dirección o sentido y unitario. Eso es lo mismo que escribir menos K por X según y unitario, ¿sí? O sea, X vector, que es la posición del bloque, es igual a X según Y, ¿ya? Donde X es esa magnitud de X. Así que esa es la fuerza a la que está sujeto el bloque por efecto del resorte. Y ahora
me gustaría recordar un poco lo que estábamos diciendo de trabajo y energía. ¿Se acuerdan cómo era nuestro teorema así como más fundamental? Era que el trabajo mecánico, debido a todas las fuerzas de nuestro sistema, ya que uno podía poner aquí, las podía separar, ¿cierto? En fuerzas conservativas más fuerzas no conservativas, era igual al cambio en la energía cinética. ¿Se acuerdan de eso, no? Este es una de las cosas que nosotros, este resultado nosotros lo enmarcamos así en azul y le pusimos brillito, porque esta es una de las cosas fundamentales a las que llegamos. Y después de eso, nos habíamos quedado un poco ahí nomás, y yo les había dicho que existía, y también, bueno, para el caso de la fuerza de gravedad, que es una fuerza conservativa, nosotros definíamos algo así como el potencial gravitatorio como menos el trabajo de la fuerza de gravedad. ¿Sí? Y entonces, supongamos que una partícula está sujeta solo a la fuerza de gravedad. Si una partícula está sujeta solo a la fuerza de gravedad, ¿cómo se transforma nuestra ecuación 1 acá para esa partícula sujeta solo a la fuerza de gravedad? Bueno, como está sujeta solo a la fuerza de gravedad, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es 0. 0. El trabajo de la fuerza conservativa, que es la gravedad, es menos. Aquí en realidad debería ser el cambio de la energía potencial. Va a ser igual a menos delta U sub G, ¿cierto? Porque por definición nomás, el delta U sub G o el cambio en la energía potencial gravitatoria se define como menos el trabajo de la fuerza de gravedad. Así que menos delta U sub G va a ser igual al cambio de la energía cinética. Y ahí tenemos nuestra ecuación que ocupamos para el problema 1 recién. Que el cambio de la energía cinética más el potencial gravitatorio es 0 en un sistema en que hay fuerzas conservativas solamente. Más que hay fuerzas conservativas, solo G actuando. Y entonces, ¿qué hay con otras fuerzas conservativas? Tal cual como definimos el potencial gravitatorio como menos el trabajo mecánico de la fuerza de gravedad, podríamos calcular cuál es el trabajo mecánico de la fuerza de restitución del resorte, ¿sí? Y eso también lo hicimos. Entonces, en el caso de nuestra partícula, ¿cierto? Nuestra partícula está sujeta a una fuerza menos K por X, y el trabajo mecánico entonces de la fuerza del resorte, por ejemplo, de llevar la partícula de 0 a un cierto x0, va a ser la fuerza de restitución del resorte punto el desplazamiento del resorte. ¿Ya? Esa sumatoria, ¿cierto?, de pedacitos infinitos o pedacitos chiquititos de fuerza es el trabajo mecánico. En este caso, nosotros dijimos que esto era la suma entre 0 y x0 de menos k por x por dx, ¿sí? Esa integral, ¿ya?, o esa suma infinita, la calculamos como una suma infinita, no sé si se acuerdan, y llegamos a la conclusión de que eso era igual a menos un medio de k por x0 cuadrado. En realidad la calculamos como más un medio de k por x0 cuadrado, pero era porque estábamos calculando el trabajo mecánico que ejercía la mano sobre la partícula. En este caso estamos calculando el trabajo mecánico que la partícula siente por efecto de la fuerza, ya que es justo menos un medio de k por x cuadrado, por x0 cuadrado. Y bueno, si fuéramos entonces a definir un potencial elástico ahora, entonces el potencial elástico se tendría que definir así, como el delta potencial elástico tendría que ser igual a menos el trabajo de la fuerza, menos el trabajo de la fuerza elástica. ¿Sí? Y eso
delta U sub k es igual a 1/2 de k por x0 cuadrado. ¿Sí? Y entonces U sub k puede ser igual, tiene que ser igual a 1/2 de k por x al cuadrado más una cierta constante. ¿Ya? Esa constante es análoga a suponer que el potencial gravitatorio es cero en alguna parte de nuestro diagrama. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando veíamos el potencial gravitatorio en el ejercicio que resolvimos? Yo les dije, bueno, supongamos que nuestro potencial gravitatorio es igual a 0 en la base del plano inclinado. Uno siempre puede elegir dónde poner el potencial gravitatorio igual a 0, porque en realidad consiste en elegir esa constante, ¿ya? Cuando uno lo hace para el potencial gravitatorio, uno dice el potencial gravitatorio es mg por h más una cierta constante. La elección de esa constante es arbitraria, ¿sí? Pero si se fijan, como esa constante es constante para todos los valores del potencial gravitatorio, no importa cuando uno calcula el delta. Raimi, cuando uno calcula el delta del potencial gravitatorio, por ejemplo, si uno hace delta U sub G, siempre va a ser el cambio de, por ejemplo, mg en z final menos mg en z inicial. Siempre va a ser igual porque esa constante c va a ser la misma en ambos casos. Así que se van a restar siempre esas constantes. Algo análogo pasa con el potencial elástico del resorte. El potencial elástico del resorte se puede definir. Y fíjense que si uno define el potencial elástico así, uno se da cuenta inmediatamente que la fuerza elástica es conservativa. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le pedimos a la fuerza potencial elástica? Lo que le pedíamos era que el trabajo mecánico no dependiera de la manera en cómo uno llegaba al lugar en donde uno había estirado el resorte, ¿cierto? Si uno estiraba el resorte de una cierta forma, si uno lo estiraba de otra forma y llegaba al mismo punto, el potencial elástico tenía que ser igual. Y otra manera de verlo era que si uno iba de un punto A, estiraba el resorte y después lo volvía a comprimir y llegaba al mismo punto A de vuelta, el trabajo mecánico final tenía que ser igual a 0, ¿ya? Y eso se cumple acá, es una condición matemática de esta integral, la cual no me voy a referir más que simplemente para hacer el punto, es que como esta es una integral exacta, ¿sí? Depende exclusivamente del principio y el final de su intervalo de integración, o del principio o el final del movimiento del resorte. Entonces, si el resorte parte en 0 y termina en 0, esta integral es justamente 0, y esa es la condición de una fuerza conservativa. Una fuerza conservativa tiene exactamente esa condición. Así que la fuerza potencial elástica se define así, como un medio de K por X cuadrado. ¿Ya? Ese es el potencial elástico. ¿Qué nos permite ahora definir, qué nos permite este potencial elástico? Bueno, que tal cual como ocurre con la gravedad, el potencial elástico es conservativo y también podemos ocupar nuestro mismo teorema que antes, ¿cierto? El cambio de la energía mecánica en ausencia de fuerzas no conservativas tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa eso? Veámoslo con un problema simple, ¿ya? Y les prometo que va a ser simple. Un problema simple es el más simple que uno se puede imaginar y es el siguiente. Supongamos que tengo un bloque amarrado a un resorte. Aquí está el bloque de masa m, ¿ya? Y el bloque tiene un largo natural L0. Y yo estiré el resorte de tal forma que el resorte está estirado una distancia d. Y entonces yo les digo, voy a soltar el resorte desde el reposo y el resorte va a volver a pasar por L0, ¿cierto? En algún momento se va a comprimir y va a pasar para allá
calcule cuál es la velocidad del bloque cuando vuelve a pasar por su largo natural o cuando ya no está comprimido nuevamente o no está extendido nuevamente. ¿Todos entienden el problema o no? Pensemos en el problema. Tengo el resorte, ¿cierto? Yo les dije que el largo natural era esta longitud por la cual el resorte no se mueve si es que uno lo tiene sin roce, ¿cierto? Pero entonces yo lo estiro un poco, lo estiro una cierta cantidad de y lo suelto desde el reposo. ¿Qué va a pasar con el resorte? ¿Creen ustedes? ¿Qué va a pasar con el bloque? ¿Se va a quedar ahí? ¿Se va a mover? ¿No va a pasar nada? No va a pasar nada, exactamente. No. Algo va a pasar. ¿Nadie quiere decir nada? O sea, profe, la masa M se mueve hasta L0, o sea, con aceleración positiva, pero cada vez más pequeña. Claro. Entonces la pregunta del problema es cuál es la velocidad cuando pasa por ahí. ¿Ya? Y uno dice, a veces uno no entiende el problema, entonces primero igual hay que pensar en qué es lo que está pasando. Ya, lo que está pasando es que yo estiré el bloque y ahora lo voy a soltar. ¿Se imaginan lo que va a pasar o no? Se No hay devuelve. roce, se devuelve, ¿cierto? No hay roce con el piso. Déjenme dibujar eso un poco mejor. Esto en realidad es un piso plano, ¿sí? Quizás deberíamos borrar ahí. Eso es un piso plano. No hay roce acá. ¿Les suena cómo va a ser el movimiento o no? ¿Benjamín? ¿Ya? ¿Y va a pegarle a la muralla o qué? Pero eso es imposible. ¿Imposible que llegue a la muralla? Pero es que si no hay roce, quizás sí. Si no hay Profe. roce, es así igual. Se va a seguir moviendo como eternamente, ¿no? Va como Profe. oscilar alrededor de la longitud como de reposo. Eso suena bien plausible, ¿ya? Sí, podría ser que oscilara en torno a la posición L0, ¿sí? De manera continua. Y esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que se acerque a la pared y se detenga. ¿Puede ser eso o no? Sí. No, Javiera Si dice que sí, el más- Benjamín dice que no. Si D es más grande, o sea, más largo que L0, ¿podría llegar a la muralla? Podría llegar a la muralla y chocar. Ya. Supongamos que D es menor que L0. Supongamos que D es menor que L0 y D en realidad es un bichito nomás que lo sacamos de su equilibrio. Hagámoslo así. Pero el resorte en su punto igual tiene que llegar al largo natural, ¿no? El resorte en ese punto tiene que llegar al largo natural. ¿A qué te refieres con eso? Al terminar el movimiento. Al terminar el movimiento debiera llegar al largo natural y detenerse. ¿Sí? Claro. Ok, eso viola nuestro teorema de la Profe. conservación de la energía. ¿Por qué? Porque lo estoy soltando del reposo, ¿cierto? Lo estoy soltando del reposo, entonces inicialmente no va a tener energía cinética, pero inicialmente sí va a tener potencial elástico igual a 1/2 de K por D cuadrado. Si se fuera a quedar quieto en la posición del largo natural, no tendría ni energía cinética ni potencial elástico y no se conservaría la energía mecánica. Violación flagrante de la conservación de la energía. No puede ser eso.
no va a quedar quieto en el largo natural. Ever. Entonces empieza a tener sentido lo que estamos diciendo, porque significa que por el largo natural nunca va a estar con velocidad cero, sino que va a pasar con una cierta velocidad por ahí. Profe, no caché lo último. ¿Podría explicarlo de nuevo? Un Lo de la compañero conservación. propuso una violación flagrante de la conservación de la energía mecánica, porque dijo que lo que le iba a pasar al bloque, está bien, estoy molestando un poco, estoy exagerando, no se vayan a sentir ofendidos, porque propuso que el bloque iba a quedar detenido a la longitud L0, ¿sí? ¿Y por qué no puede ser eso? Es porque nosotros sabemos que no hay fuerzas no conservativas, no hay roce. Y que el movimiento parte del reposo con el bloque siendo estirado a una distancia d. Si el movimiento parte del reposo, entonces no tiene energía cinética inicialmente. ¿De acuerdo? Si yo lo estoy estirando una cantidad d, entonces sí tiene energía potencial elástica inicialmente. Quiere decir que durante todo el movimiento, la energía mecánica va a ser igual a 1/2 de k por d cuadrado. Todo el tiempo va a ser así. Entonces va a estar oscilando como infinitamente. ¿O qué onda? Va a estar oscilando infinitamente, Benjamín. Si no hay roce, no hay ninguna posibilidad de que esto pare. No va a parar nunca jamás. ¿Sí? Si no tenemos ninguna manera de quitarle energía al sistema, ¿sí? Estamos suponiendo que el resorte es ideal, por lo tanto, el resorte no se calienta cuando se comprime. Esa sería una manera de perder energía en la vida real, ¿cierto? En la vida real va a haber una compresión y una extensión, pero parte de la energía, en vez de irse a generar la fuerza elástica, se va a ir a calentar el resorte. Eso no existe en este caso. Tampoco existe el roce con el suelo. Así que hay una conservación completa de la energía mecánica. Lo que sabemos es que en ese punto que vamos a llamar L0, en K, la energía cinética en L0 va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad que andamos buscando al cuadrado. Y el potencial elástico en L0, ¿cuánto será? 0. 0. 0, porque en ese caso no hay potencial elástico. Así que de aquí, entonces vemos que la velocidad que andamos buscando es simplemente igualar estas dos cantidades, y eso nos dice que la velocidad al cuadrado es igual a raíz de k, perdón, la velocidad es raíz de k partido por m por d. ¿Cómo saber que tenemos bien las unidades? No es tan fácil, porque fíjense que la fuerza es igual a menos k por x. La unidad de fuerza es kilogramos metros partido por segundo al cuadrado, ¿ya? Y eso tiene que ser igual a k, lo que sea que son las unidades de k, por metro. Así que las unidades de la constante k tiene unidades de kilogramos partido por segundo al cuadrado, ¿sí? Fíjense que entonces la velocidad tiene unidades de raíz de kilogramos partido por segundo al cuadrado partido por la masa, es decir, raíz de 1 sobre segundo al cuadrado por metros. Así que eso es velocidad en metros por segundo. Y está bien. ¿Sí? Estamos comprobando las unidades de nuestro resultado, solo para estar seguros que está bien que esto sea una velocidad, ¿sí? Entonces, la constante elástica tiene unidades de kilogramo partido por segundo al cuadrado, porque la fuerza es proporcional a la constante elástica multiplicado por una distancia. Así que, como la fuerza tiene unidades de kilogramos metros partido por segundo al cuadrado, Newton, entonces la constante elástica tiene unidades de Newton partido por metro. ¿Sí? Y eso es kilogramos partido por segundo al cuadrado. Y entonces volvemos a reemplazar acá y nos damos cuenta que la velocidad tiene unidades de metros partido por segundo.
Ok. Y bueno, uno se puede imaginar otras cosas, ¿cierto? Ah, alguien quería decir algo, perdón. No, parece que nadie quería decir nada. Ahí habían unos comentarios sobre el movimiento del resorte. Bueno, ¿Profe? sí. Es que yo no alcancé a copiar una cosa que había en la página anterior. ¿Puedes subir un poquito? Sí. Gracias. Ahora, ustedes se pueden imaginar situaciones más enredadas en que uno tenga que ocupar la conservación de la energía. Por ejemplo, uno podría complicar este problema, y no lo vamos a hacer, pero uno podría complicar este problema suponiendo que, por ejemplo, el resorte parte también igual sobre un plano, pero que en esta parte de acá, por ejemplo, sí hay roce, mu sub c, y acá no. Aquí mu igual a 0 y parte estirado en una cantidad de. Entonces, parto estirando el resorte, se va a devolver, pero ahora va a empezar a rozar aquí. Y después va a hacer trabajo de nuevo. Y uno podría preguntarse, ¿cuándo irá a parar esto? ¿Cuánto tiempo pasa para que el resorte se detenga? ¿Les suena como algo que ustedes podrían resolver? La Javiera dice que sí, que igual se tiene fe. Podría intentarlo. Claudio también lo podría intentar. Ya, bueno, estas cosas se ponen complicadas como uno quiera, ¿ya? Y me gustaría que ahora en los últimos 15 minutos desarrolláramos un poco de intuición respecto de cómo se mueve nuestro resorte, ¿ya? Porque esto es verdad, es un ejemplo simple, pero ya vimos que esconde un montón de física esto. ¿Ustedes ven la barra de zoom cuando yo les muestro la pantalla o no? No, No, profe. solamente No, yo no se veo ve la nada. barra de zoom encima de la pizarra, ok. Ya, eso es bien fome para mí. Ya, entonces, volvamos a nuestro problema. Profe, ¿Mm? puedo ocultarla si quiere. Hay una parte Ocultar que le el da la panel de opción. video, ocultar los controles de reunión flotantes. Eso. Listo. Ya, y me presión Escape para mostrar los controles. Ya, buena. Para ocultarlo es como Control Shift gatito H. Ya. Muchas gracias. Ya, entonces vamos acá con nuestro problema original que nos planteamos, que era el movimiento del resorte sin roce, ya que es lo más fácil que uno se puede imaginar de movimiento de resorte. Tenemos nuestro resorte acá. Déjenme dibujar esto bien, ¿ya? Porque el dibujo va a importar un poco en este caso. Aquí está nuestro largo natural. Ojo, de nuevo estoy aplicando un truco acá, que también es un truco que ustedes debieran ocuparlo siempre. Siempre uno podría elegir el sistema de coordenadas partiendo desde el origen de la pared acá, ¿ya? Donde parte nuestro sistema. En ese caso, se les va a complicar siempre el diagrama de cuerpo libre de la masa M, porque la fuerza, si es que uno se elige el sistema de coordenadas aquí, la fuerza va a ser siempre menos K por L0 menos X. ¿Ya? Siempre van a tener el L0 molestándoles de alguna forma. Y entonces el truco que uno ocupa, sobre todo cuando uno hace los problemas, es situar el sistema coordenado en L0, que es una distancia fija. Y entonces si uno sitúa el origen del sistema coordenado ahí, los valores positivos de X van hacia la derecha, los valores negativos de X van hacia la izquierda,
Y siempre la fuerza elástica del resorte siempre es igual a simplemente menos K por X según I. Cuando uno pone I, J con el origen en el largo natural. ¿Se les habría ocurrido hacer eso? Eso es un truco nomás, ¿ya? Para evitarse el álgebra de andar siempre preocupándose del L0. ¿Me entienden o no? Porque el desplazamiento que produce la fuerza es el desplazamiento respecto del largo natural, ¿sí? Entonces, si uno ubica el sistema de coordenadas justo en el largo natural, entonces el desplazamiento es siempre solamente X. Ya ahí uno se olvida un poco del largo natural. Ese es un truco. ¿Cuál será la ecuación de movimiento para este problema? Tendríamos que hacer el diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Y vamos y hacemos el diagrama cuerpo libre y vemos qué nos da. Entonces, tenemos nuestro bloque, ¿cierto? Representado como un punto acá. Hay una normal. Tenemos una fuerza de gravedad, sí, supongamos que hay una fuerza de gravedad, que va a ser mg. ¿Alguna otra fuerza? La elástica. La fuerza elástica, ¿cierto? Tenemos nuestro resorte estirado. Así que, ¿hacia dónde apunta la fuerza elástica? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Y tiene magnitud K por X, donde X es la posición del bloque, donde sea que está, ¿sí? Y entonces, ¿qué obtenemos de...? ¿Tenemos alguna otra fuerza, a propósito? ¿Alguna otra fuerza sobre el bloque? Dijimos que no había roce, ¿verdad? Dijimos que no hay roce. No hay roce, así que no hay otra fuerza sobre el bloque. Lo que tenemos es que tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Tenemos una ecuación que nos dice que la masa por la aceleración en la coordenada J es igual a la normal menos la fuerza de gravedad. ¿Y cuánto vale esa aceleración en la coordenada J? ¿Cero? Vale 0. Y la masa por la aceleración en la coordenada X es igual a ¿qué cosa? Menos KX. Menos K por X. ¿Ya? Y esta es la ecuación que nos queda, ¿cierto? Es una ecuación que nos queda, que así, ingenua como se ve, tranquila, como que no mata ni una mosca, como que esto es una ecuación así, no, es como llegar y resolverla, ¿cierto? Despejar X acá. No, 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 señores y señoras, y señoritas, y señorites. Esta es una ecuación muy difícil de resolver, porque resulta ser una ecuación diferencial, ¿ya? ¿A qué me refiero con una ecuación diferencial? Es una ecuación en que la solución de esta ecuación es una función que cumple con que su segunda derivada más k partido por m por la función es igual a 0. Y si uno resuelve esta ecuación, resolviendo esta ecuación, uno encuentra la posición del bloque en función del tiempo, que es lo que hemos estado discutiendo y hemos estado especulando, ¿cierto? Respecto de qué es lo que va a hacer el bloque. Estábamos todos, ¿qué es lo que va a hacer el bloque? ¿Se va a detener? ¿Va a chocar con la pared? ¿Se va a parar en L0? ¿Qué va a hacer? Entonces, llegamos más o menos a la conclusión de que este movimiento iba a ser perpetuo, porque no hay roce, por lo tanto el bloque va a continuar haciendo lo que haga forever, ¿ya? No pierde energía, ¿cierto? Su energía inicial es la energía que le demos inicialmente, que va a depender de cuánto lo estiremos, y esa energía la va a seguir convirtiendo entre potencial y cinética todo el rato, ¿ya? Pero
también podemos mirar la dinámica del sistema, ¿cierto? Y llegamos a esta ecuación. ¿Ya? Y alguien me reclamó también en la encuesta docente porque le ponía 2 puntos a la X, que por qué hacía eso y que por qué no, por qué, ¿ya? Déjenme hacerlo así, por fin. ¿Ya? Ustedes saben que esta es la segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. ¿Ya? X 2 puntos es lo mismo que d2x a dt2. ¿Ya? Que significa tomar 2 veces el límite cuando delta tiende a 0 de la posición. O sea, esta es la aceleración en x. La aceleración es igual a menos la posición multiplicada por esa constante k partido por m. ¿Ya? Esto de acá, esta ecuación tiene nombre, ¿ya? Esta es una ecuación, y como les digo, en las matemáticas puras nomás, esta es una ecuación diferencial. ¿Y por qué es una ecuación diferencial? Porque involucra derivadas de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Porque involucra una segunda derivada y lineal, porque es como un polinomio, ¿sí? Esta es una constante y no es de nuevo la función o alguna de sus derivadas. Solamente están en forma lineal las cosas acá puestas, ¿ya? Y esta ecuación, esa es ¿Cómo le dice uno esto cuando uno clasifica los insectos y les pone nombre y les pone nombre en latín? Taxonomía. Es como la taxonomía, exacto, muchas gracias. Esta es la taxonomía de la ecuación diferencial de segundo orden lineal. No nos dice nada de nada, pero en física esta ecuación tiene nombre y es una súper importante y es lo que se llama la ecuación del oscilador armónico. No les voy a explicar cómo se resuelve, pero les voy a decir cuál es la solución. La solución de la ecuación del oscilador armónico son senos y cosenos, ¿ya? Y entonces x de t, la posición del bloque con el tiempo, se escribe así: a seno de omega t más b seno de omega t, con a y b constantes, que Profe, se suba un encuentran... poquito. ¿Cómo? Suba un poquito para ver la ecuación. Sí. Perfecto. X de t es a seno de omega t más b seno de omega t con a b constantes. Omega, definido como omega cuadrado igual a k partido por m. Fíjense que esa constante k partido por m, que es proporcional a la constante elástica del resorte y a la masa e inversamente proporcional a la masa del bloque, tiene su propio símbolo, ¿ya? Se llama omega cuadrado, y ustedes comprenderán que ese omega cuadrado, omega es raíz de k partido por m, y omega tiene nombre también, se llama la frecuencia angular. Si la partícula parte siendo estirada un largo d, entonces lo que va a hacer es esto. ¡Ay! Me salió horrible, horrible mi cuestión. Punto que... donde esto de acá es menos d, tengo que arreglar un poquito esto porque en nuestro problema exacto, ¿cierto? En nuestro problema exacto, el bloque parte en d, así que parte en d, nuestro 0, nuestro x igual a 0, este sería x y este sería el tiempo. El bloque parte en d, cruza en 0 por el largo natural, sigue otro poco hacia la pared y va a llegar a menos d, se va a devolver, va a cruzar por 0 y así continuamente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que va a pasar entre que el bloque parte en D y vuelve a llegar al mismo punto desde donde nosotros lo lanzamos?
ese tiempo se llama el periodo de la oscilación y es igual a 2pi partido por la frecuencia angular del movimiento. Es decir, este es un oscilador armónico, así se llama. El resorte está todo el tiempo yendo y viniendo, llegando a D, comprimiéndose D, pasando por el centro solamente con energía cinética y sin energía potencial elástica. Fíjense que cuando llega a un extremo del movimiento, cuando llega a la pared y se comprime en menos D, también su velocidad es cero. Porque cuando está comprimido en menos D, su potencial elástico es igualmente un medio de K por D cuadrado. Y nosotros dijimos que esa era toda la energía mecánica que tenía el sistema. Así que necesariamente, cuando se comprime al otro lado en menos D, podemos entender que en ese momento su velocidad va a ser cero. Va a llegar justo con cero, se va a comprimir en menos D y de nuevo va a partir para el otro lado. Y así va a oscilar eternamente en su oscilación armónica, ¿ya? Para las más audaces del curso, pueden intentar poner esta solución en la ecuación diferencial y comprobar que esta función seno y coseno son solución de la ecuación diferencial. ¿Cómo lo harían? Tienen que derivar dos veces, ¿cierto? Estas funciones, cualquiera por separado de hecho, pueden partir simplemente con x de t igual a seno de omega t y comprobar que este a seno de omega t es justamente la solución de esta ecuación. ¿Cómo lo harían? Si saben derivar, lo hacen derivando. Si no saben derivar, lo pueden hacer. Perdón, profe, que arriba puso A seno de omega t más B seno de omega t y abajo puso coseno, B coseno de omega t. Oh, verdad. Aquí es un coseno. Gracias. Cualquiera de las dos funciones trigonométricas es solución de la ecuación del oscilador armónico. ¿Ya? Lo podemos ver súper simple haciendo las derivadas, ¿ya? Me van a dejar derivar en este último minuto, por favor. Gracias. Permiso para derivar. Ya, entonces x punto de t, la velocidad, si es que esta es la posición, la velocidad es menos omega a coseno de omega t. Y si nuevamente derivo la aceleración, entonces me queda menos omega cuadrado a seno de omega t. Pero fíjense, entonces x dos puntos más omega cuadrado por x es igual a menos omega cuadrado a seno de omega t más omega cuadrado a seno de omega t. Y eso es igual a 0 y se satisface la ecuación diferencial. ¿Cómo se deriva esto? De aquí a un mes más o 2 meses más, ustedes van a ver esto y van a decir, esto es absurdamente fácil, ¿ya? Si no lo ven así ahora, ustedes saben que siempre pueden tomar el límite, ¿cierto? Y que x de t, x punto de t es siempre el límite cuando delta t tiende a 0 de x de t más delta t menos x de t partido por delta t. Y les cuento aún más que al principio del curso nos demoramos mucho en una matemática y hicimos uno de estos límites. Lo hicimos explícitamente. Hicimos el límite del seno o del coseno, ocupando el coseno del ángulo doble. ¿Se acuerdan? El coseno de alfa más beta. Coseno de alfa, coseno de beta. Nos demoramos harto en hacer ese límite. A lo mejor alguno de ustedes lo estudió para algún control o algo. Bueno, ahí pueden comprobar que esto es así, ¿ya? Y que ocupando el límite, entonces, metiendo la solución adentro de la ecuación, uno encuentra que esto funciona. ¿Ok? Pero en realidad, esto no estoy interesado en que lo entiendan, ni que lo aprendan. Más bien estaba interesado en mostrarles la verdad del movimiento del resorte, ¿sí? Porque es interesante, o sea, si uno tira el resorte, ¿qué es lo que pasa? Bueno,
oscila eternamente, ¿ya? Oscila eternamente según un coseno o un seno. Y yo diría que esta es una de las principales razones de por qué uno tiene que aprender trigonometría en física, ¿ya? Es porque este movimiento del oscilador armónico, que aparece en la naturaleza muchas veces, ¿ya? Aparece, no les puedo contar todas las veces que aparece el oscilador armónico, ¿ya? Yo mismo tengo mi aplicación favorita. El oscilador armónico aparece cuando uno ve unas calles de nubes. No sé si se han fijado que de repente hay unas nubes que son así como callecitas y están todas dispuestas así como con una zona despejada acá y la nube, y después una zona despejada y la nube, y están así como todas así. Bueno, eso también es un oscilador armónico en la atmósfera, ¿ya? Y ahí está el seno o el coseno: aire que sube, aparece la nube; aire que baja, desaparece la nube; aire que sube, aparece la nube, y así, ¿ya? Y uno en meteorología uno estudia esa ecuación y es la misma ecuación, es esta misma ecuación, y uno ya sabe cómo resolverla de física. Así que, pero esta es una de las miles de instancias en que el oscilador armónico aparece en la naturaleza, y por eso que es importante saber trigonometría en física, porque estas son soluciones, las soluciones son funciones trigonométricas y son senos y cosenos. Ok, creo que quedamos hasta acá con trabajo y energía. No estoy seguro si vamos a seguir con trabajo y energía el jueves. Estoy pensando que vamos a cambiar de materia. Mañana no tienen ejercicio, el jueves tampoco tienen ejercicio, y el ejercicio va a ser simplemente la próxima semana, en horario de auxiliar, ¿ya? En horario de auxiliar van a tener un ejercicio sobre trabajo y energía. Un ejercicio corto, ¿ok?